Dice Primera Tesalonicenses, capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 4 al 8. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Hasta aquí nomás, oremos. Señor, gracias por la palabra, gracias por esta preciosa carta que estamos estudiando los domingos, la cual nos anima, nos exhorta y nos ayuda también a crecer como creyentes, como congregación, observando aquellas hermosas obras que tú hiciste en esta iglesia de Tesalónica, aquí nosotros también debemos, queremos, anhelamos también imitar para tu gloria, oh Dios. Te pedimos que bendigas este tiempo, el mensaje, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Bueno, en nuestro último mensaje, nosotros prestamos atención, meditamos en los versículos 4 y 5, bajo el tema de una iglesia escogida por Dios, ¿no? Ese fue nuestro tema. Allí vimos nosotros que la elección tiene su origen en Dios. Él nos ha escogido solamente por pura gracia, porque nos ha amado. Y Pablo llamó a los tesalonicenses hermanos amados de Dios. Así estaba afirmando con plena certeza, ¿no?, de que Dios los había escogido. No por mérito de ellos, al igual que tampoco no hay mérito nuestro. Esto se debe enteramente a la gracia de Dios. Por gracia sois salvos, dice Efesios, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, ¿no? También vimos cómo Pablo llegó a esa convicción. Él no conocía el decreto de Dios, pero él podía ver los efectos de esa elección, ¿no? El Evangelio llegó a Tesalónica no solamente con palabras, vimos en el versículo 5 que llegó con poder, con el Espíritu Santo y con plena convicción. La transformación de aquellos creyentes era evidencia de la poderosa obra de Dios en ese lugar, ¿no? Ahora, el relato de Pablo no termina ahí. Si en los versículos 4 y 5 vimos que Dios los escogió y cómo llegó el Evangelio, ahora veremos qué produjo ese Evangelio. Porque cuando Dios salva a una persona, es imposible que esa vida quede como antes, o que esa obra quede oculta. No, jamás sucede así. Esa persona nunca vuelve a ser la misma de antes, una vez que ha experimentado la salvación del Señor, ¿no? Más temprano que tarde se hace visible en la manera de vivir, ¿no? Que nadie venga a decir que fue salvado por el Señor, por el poder del Evangelio, si su forma de vivir sigue siendo la misma de antes, ¿no? Eso no sucede en la Escritura, no sucede. Eso es una evidencia de una falsa conversión, ¿no? No es una obra que el Señor ha realizado, ¿no? Pablo dijo a los Efesios, noten el orden, 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿no? Una vez Dios hace esa obra a nosotros, luego siguen estas obras que Él mismo preparó, ¿no? Eso es precisamente, hermanos, lo que Pablo comienza a describir en los versículos 6 al 8. En realidad se extiende hasta el versículo 10, la unidad de pensamiento está del saludo hasta el versículo 10, pero vamos a abordar estos dos versículos para poder desglosarlo y luego seguiremos en otro mensaje con los versículos 9 y 10, ¿no? Ahora, en estos versículos 6 al 8 encontramos una cadena interesante. Los tesalonicenses imitaron a Pablo y al Señor, luego ellos mismos llegaron a ser ejemplo para otros creyentes, y finalmente, desde esa iglesia, la palabra del Señor resonó en toda la región, ¿no? ¿Notan la progresión acá? De salvados por el Evangelio a imitadores, de imitadores a ejemplos, y de ejemplos a proclamadores del Evangelio. Eso es lo que el Espíritu de Dios
hizo en Tesalónica, ¿no? Esto vale la pena aclarar desde el principio para que nadie entienda el mensaje como que, bueno, esto es puro mérito de la iglesia y bueno, fue en aquel tiempo, ¿no? Esto es lo que el Señor hizo en Tesalónica a través de su Espíritu, a través del Evangelio, ¿no? Entonces, con la ayuda del Señor, meditaremos en estos versículos bajo el título Una iglesia ejemplar. Y veremos qué características distinguen a una iglesia de esta clase, ¿no? O formulando una pregunta, ¿qué rasgos hicieron de la iglesia de Tesalónica un modelo para los demás creyentes? En primer lugar, noten, hermanos, una iglesia que imita a Cristo en medio de la aflicción. Conectamos así, ya que Dios los escogió, ya que el Evangelio llegó con poder, en el Espíritu Santo y con plena convicción, entonces Pablo puede decir en el verso 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Noten cómo comienza el versículo acá, con esa pequeña conjunción y une naturalmente esta sección con la anterior, ¿no? Pablo no está iniciando un tema nuevo aquí, él está mostrando el primer fruto visible de la obra que acaba de describir. La elección de Dios, el poder del Evangelio, produjeron una transformación real en la vida de estos creyentes. Es decir, el Evangelio no solamente cambió en cuanto a lo que ellos pensaban de Cristo, ¿no? Implicaba eso, sí, pero cambió toda su forma de vivir también. ¿Notan cómo Pablo lo describe aquí? La primera evidencia de esa transformación fue que llegaron a ser imitadores. Otra vez, la palabra que emplea Pablo aquí es muy interesante. Mimetes o mimetes, ¿no? De allí se deriva nuestra palabra castellana mimo, ¿no? O mímica. Básicamente alguien que reproduce algo, ¿no? Un imitador. Eso es lo que se convirtieron estos tesalonicenses. Desde el comienzo de su vida cristiana, en términos generales, ellos empezaron a modelar la conducta que observaban en Pablo, en Silvano y en Timoteo, ¿no? Hablando en términos generales, pero sobre todo lo que aprendieron escuchando acerca del Señor Jesucristo. Ahora, uno cuando lee esto, de que imitaron a Pablo y a sus colaboradores, a lo mejor te surge la pregunta, pero ¿cómo acaso no tenemos que imitar solamente el andar del Señor? ¿Cómo vamos a imitar cómo anduvo un hombre? Si un hombre es pecador y tiene fallas, ¿por qué razón Pablo está diciendo como un elogio que ellos comenzaron a imitarle? Bueno, por la sencilla razón de que Pablo no... él vivía básicamente la vida de Cristo, ¿no? Era Cristo viviendo en él. En otra carta él dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, ¿no? Por eso es que él dice que comenzaron a imitarle a él, y él no tenía vergüenza en decirlo. Imítenme a mí, porque yo también estoy simplemente imitando a Cristo. No es que él tenía un rasgo en su naturaleza humana que era, bueno, destacable por encima de todos los demás, ¿no? Era la vida de Cristo en él la que estos hermanos deberían imitar, ¿no? Y esto nos recuerda a nosotros que Dios, en su sabiduría, utiliza personas de carne y hueso para formar a su pueblo, ¿no? No tuvo una visión, no. Dios modela cómo es el Evangelio, cómo es el Señor a través de la vida de otros hombres. Los nuevos creyentes han de aprender observando cómo viven los cristianos más maduros, ¿no? Es cierto, los creyentes de Tesalónica escucharon el poderoso mensaje del Evangelio, y eso es suficiente. Pero también ese mensaje fue respaldado por una vida coherente, ¿verdad? Ellos vivían lo que predicaban, y eso tuvo un impacto en estos hermanos. La enseñanza de los apóstoles fue respaldada por una vida coherente, ¿no? Entonces aprendieron también cómo los misioneros se enfrentaban al sufrimiento, cómo trataban a las personas, cómo servían con humildad, cómo permanecían fieles en medio de la oposición, y todo eso llevó a estos hermanos a imitarle, ¿no? Y ese principio, hermanos, yo creo que sigue siendo válido para la iglesia del Señor actualmente. La vida cristiana no es simplemente adquirir información bíblica o conocimiento bíblico, si se quiere, ¿no? Es sobre todo aprender a seguir a Cristo. Y muchas veces ese aprendizaje viene cuando nosotros observamos cómo se conducen otros creyentes. Están modelando el Evangelio y nosotros necesitamos
imitar eso. Sabemos, no son personas perfectas, no las hay, pero son creyentes cuya conducta refleja cada vez más el carácter del Señor Jesús. Y la iglesia necesita hombres y mujeres así, que reflejen este carácter, para que otros también puedan imitar y sean desafiados a andar de esa manera, ¿no? Ahora, Pablo añade un detalle también aquí que explica en qué consistió principalmente esa imitación. Aquí está el corazón del versículo. Dice que ellos recibieron la palabra en medio de gran tribulación con el gozo del Espíritu Santo. Esa fue la principal forma, lo principal que imitaron de los apóstoles del Señor. Recibir la palabra en un ambiente un tanto hostil, ¿no? Es decir, no se trató simplemente de copiar algunas conductas externas de Pablo, Silvano y Timoteo. Lo que imitaron fue su manera de recibir y permanecer en el Evangelio, aun cuando eso significaba sufrir. Ellos vieron que Pablo padeció por anunciar el Evangelio. Tuvo que abandonar la ciudad. Ellos oyeron también de que Cristo tuvo que padecer por hacer la voluntad de Dios. Tomaron nota de eso y estuvieron dispuestos a padecer también. Vamos a imitar esto que estamos viendo en el apóstol y esto que aprendimos del Señor Jesús también, ¿no? No se trató entonces simplemente de ver conductas interesantes, morales en su vida, ¿no? Sino cómo tomaron ellos el sufrimiento, ¿no? Como ya he dicho, hermanos, no comenzaron a seguir a Cristo cuando todo era fácil. Como hemos leído en Hechos capítulo 17, desde el momento de la conversión de estos hermanos, aprendieron el costo del discipulado, lo que implica seguir a Jesús, ¿no? Si vas a seguirle a Él, vas a sufrir. Es lo que aprendieron desde el principio y estuvieron dispuestos a sufrir por causa del Señor. Ellos entendieron eso. No hubo un periodo de tranquilidad para afirmar su fe. La persecución llegó a Tesalónica al mismo tiempo que el Evangelio. Ambas fueron de la mano. Sin embargo, lejos de retroceder, permanecieron firmes. Allí se hizo evidente que el Evangelio había echado raíces profundas en sus corazones, ¿no? Ellos sabían lo que les iba a costar seguir a Cristo y estuvieron dispuestos a hacerlo igual y seguir adelante. Por eso no dieron marcha atrás. Esa perseverancia en medio de la aflicción fue la evidencia de que estaban siguiendo las pisadas de Cristo y de los apóstoles. De hecho, Jesús mismo había dicho, ¿lo aprendieron? No lo sé. Si a mí me han perseguido, a ustedes también le van a perseguir. Y luego siguió diciendo, por lo tanto, gócense, porque tienen un galardón grande en los cielos, ¿no? Los tesalonicenses no buscaron, hermano, el sufrimiento, pero cuando éste llegó por causa de Cristo, no abandonaron al Señor. Ese fue el sello que decía, estos creyentes tienen una fe genuina. Ahí está, llegó la aflicción, no abandonaron, siguieron siguiendo al Señor, ¿no? Ahora bien, suponiendo que aceptamos esto, sin objeciones, ¿no? Hay algo que sorprende aún más de este versículo. Pablo dice que recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Nosotros decimos, ok, acepto eso de esta iglesia. Pero también añade, con el gozo del Espíritu Santo. Dado nuestra manera de pensar, ¿verdad que esto nos parece algo incompatible? ¿Cómo una persona puede sufrir aflicción y a la vez tener gozo en el corazón? Si son dos emociones antagónicas, digamos. Pero eso es lo que estaba pasando en estos creyentes, ¿no? ¿Cómo puede experimentar una persona eso? ¿Cómo pueden convivir la aflicción y el gozo dentro de un mismo corazón? La respuesta es que Pablo no habla de un gozo natural, hermanos. No habla de un optimismo humano. No habla de una personalidad positiva. Vieron que hay gente que dice, hay que seguir a pesar de todo. Así como medio resignado a la vida, ¿no? Que pase lo que tenga que pasar. Pablo habla del gozo del Espíritu Santo. Y ese es un gozo que no nace de las circunstancias, hermano. Es un fruto del Espíritu Santo dentro del creyente. Gálatas habla del gozo como fruto del Espíritu, ¿no? Los problemas estaban allí.
No es que desaparecieron de la noche a la mañana. Los vecinos seguían siendo antagónicos para los tesalonicenses. La presión estaba ahí, pero al mismo tiempo aquellos creyentes sabían que habían sido reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Ellos sabían que sus pecados fueron perdonados. Ellos sabían y creían que ahora eran hijos de Dios por medio de la fe. Tenían una esperanza eterna que nadie podía arrebatarle. Por eso pueden sufrir sin perder el gozo. Entonces conviven ambas cosas en un mismo individuo, ¿no? De hecho, esa es una enseñanza no solo de Pablo, hermanos. El Señor Jesús dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen. Ya sabían eso, ¿no? Por eso anima después: gozaos, como mencionaba recién. Y los apóstoles, después, Hechos capítulo 5, después de haber sido azotados por el concilio, salieron gozosos por haber sido tenidos por dignos de padecer, de sufrir afrenta por causa del nombre. Otra vez, creyentes sufriendo con gozo en el corazón. Cuando estudiamos la carta a los filipenses también vimos eso. Un apóstol en prisión, un apóstol que dice: regocijaos en el Señor siempre. ¿Cómo es posible? Bueno, el Señor lo hace posible. Ese es el tipo de gozo que caracterizó a la iglesia de Tesalónica. No era el gozo de quien disfruta el sufrimiento, sino el de quien considera que Cristo vale infinitamente más que cualquier pérdida. Pablo escribiría después, ¿no? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? En Filipenses 1. Y hermanos, esta sigue siendo una de las marcas de la iglesia ejemplar. El mundo puede comprender que un cristiano tenga gozo cuando todo le va bien, pero no puede explicar que a un creyente tenga gozo en su corazón cuando todo le va mal. Eso es algo que no puede entrar en sus mentes, ¿no? Pero es lo que estaba pasando aquí. Ese gozo no lo produce el temperamento. Ese es el gozo del Espíritu Santo, ¿no? Como dice el pastor MacArthur, la simple alegría humana morirá bajo la persecución. El gozo del Espíritu Santo la trascenderá y aumentará, ¿no? Y cuando el mundo contempla a creyentes que están sufriendo alguna dificultad, pero lo hacen con gozo, eso tiene un impacto profundo, hermano. Es el Evangelio de alguna manera predicado sin palabras, vivido directamente, ¿no? Ahora bien, en segundo lugar, una iglesia que se convierte en ejemplo para otros. Noten el versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. La conversión, notan, de estos creyentes, hermanos, no pasó desapercibida. La manera en que los tesalonicenses recibieron el Evangelio y permanecieron firmes en medio de la persecución llegó a trascender las fronteras, digamos. Llegó a ser conocida por otros creyentes en diferentes lugares, por otras iglesias. Y estamos hablando no solamente de una persecución física, sino también social. Como alguien dijo, la aflicción que Pablo tenía en mente no era principalmente la persecución, sino la angustia de la alineación. La conversión al cristianismo implicó un gran cambio significativo en la vida social de una persona. Imagínate, por ser creyente podías perder el trabajo, podía pasar esto, aquello, lo otro, ¿no? Y algo muy interesante, pocos años después, cuando Pablo escribe la segunda carta a los tesalonicenses, vuelve a mencionar otra vez a las iglesias de Macedonia como ejemplo de algo. En 2 Corintios 8, en medio de gran tribulación y de la pobreza, Pablo dice que estos creyentes abundaron en generosidad. Es decir, mientras más pobres eran y menos tenían, más generosos se volvieron. ¿Notan? Como no se trata de lo que uno posee, sino de una actitud del corazón. Y así demostraban que la gracia de Dios seguía obrando poderosamente en ellas. Entre esas iglesias de Macedonia, sin duda que estaba también la de Tesalónica. Estaba la de Berea, estaba la de Filipos, toda esa región comprendía Macedonia, ¿no?
Aquella iglesia entonces que había comenzado siendo un ejemplo por su perseverancia, continuó siéndolo por su amor y liberalidad. ¿Cuánto para imitar de estos creyentes? Ahora, en líneas generales, estarán de acuerdo conmigo, ¿no? Las iglesias más ejemplares suelen ser aquellas que han pasado la prueba del tiempo, ¿no? 30, 40, 50 años anunciando todo el consejo de Dios. Han pasado por lo menos 2 generaciones dentro de esa congregación, ya han sufrido los cambios que eso puede producir, tienen experiencia en muchas cosas, y uno dice, esta es una iglesia ejemplar, ¿no? Pero aquí tenemos a una iglesia joven que recién había comenzado y ya se está volviendo de ejemplo para las iglesias de la otra región, ¿no? Por eso sorprende el caso de Tesalónica. No es una iglesia de décadas de historia, sino una congregación muy joven. Nació hace poco, en medio de fuerte oposición, y aún así su testimonio ya había trascendido las 4 paredes de la iglesia, ¿no? Su fidelidad era conocida, hermanos, en toda Macedonia y Acaya. Ya he dicho en otras oportunidades que la madurez espiritual, ¿verdad?, no siempre está ligada a la antigüedad. Dios puede obrar profundamente en una iglesia joven y que ésta se convierta en un modelo, en un ejemplo para otras congregaciones, ¿no? Esta es, como mencionaba, quería enfatizar al principio, la hermosa obra de Dios en la iglesia, en esta iglesia de Tesalónica. Ahora, ¿podemos bajar un poco esta realidad a nuestra congregación, a la época que nos toca vivir como iglesia? Pienso que sí, ¿no? Muchas veces no nos damos cuenta, pero siempre hay personas observando nuestro modo de conducirnos en los caminos del Señor, ¿no? Especialmente cuando atravesamos pruebas. Las personas miran, pueden ser otros creyentes, y aunque no lo expresen en palabras, se preguntan, el hermano fulano está pasando por esta situación. ¿Cómo responde el Evangelio? ¿Cómo enfrenta la aflicción? ¿Persevera con gozo o abandona el barco con resentimiento, enojo y orgullo? Según la respuesta, se transformará en estímulo para el otro o en desánimo. Esos 2 impactos va a tener en la vida de los creyentes. Esto ocurre de manera muy particular en los hogares. Allí, ustedes saben, muchas veces, en líneas generales, los hijos aprenden más observando a sus padres que escuchando, como ellos dicen, sus sermones, ¿no? ¿Cómo está respondiendo mi padre a esta situación, mi madre a esta otra situación? Pueden olvidar muchas de las cosas que sus padres le dijeron, pero difícilmente olvidarán cómo reaccionaron cuando llegó la prueba, sea esta la escasez, la enfermedad, una pérdida o lo que consideres dificultad. Eso va a impactar en la vida de tus hijos. Entonces pregunto, ¿qué ven nuestros hijos en esos momentos? ¿Ven padres que permanecen fieles al Señor? ¿Que continúan? ¿Que descansan en sus promesas? ¿Perseveran en la oración y tienen gozo? ¿O ven padres que se resienten contra Dios, que viven desesperados, quejándose, que hacen escándalo, que abandonan la comunión con el Señor y con la iglesia? Hermanos, nuestra manera de atravesar la aflicción también enseña, y enseña de una manera poderosa a nuestros hijos. Los tesalonicenses llegaron a ser ejemplo, no porque sufrieron en sí, ¿no?, sino porque recibieron la palabra en medio de la tribulación con el gozo del Espíritu Santo. De la misma manera, otros aprenderán a perseverar, a confiar, no solo por lo que le decimos, sino por cómo lo seguimos nosotros cuando la obediencia cuesta algo. Podemos estar muy bien en la teoría, conocemos la doctrina, podemos explicar las grandes verdades de la Escritura, pero es en la aflicción donde esa doctrina demuestra si ha realmente descendido de la cabeza al corazón, ¿no? Lo verán o no en la práctica. Y con tribulación
No pensemos únicamente en ser encarcelados o perseguidos, con vecinos antagónicos. Se puede haber sido el caso de esta iglesia, pero en nuestro caso puede ser otro tipo de tribulación. Es allí entonces, hermanos, donde se hace evidente si nuestra confianza está puesta en las circunstancias o en Cristo. Porque es fácil, y muy fácil, hablar de fidelidad a Dios cuando todas las cosas nos van bien, ¿no? Sin embargo, la verdadera prueba llega cuando el dolor ahí toca las puertas de nuestra casa, ¿no? Lamento tanto como pastor cuando los creyentes toman resoluciones que perjudican no solamente su vida espiritual, sino también la vida de sus hijos y la de otros creyentes más nuevos, ¿no? Si se sienten desanimados y dejan de congregarse, o se enfrían espiritualmente, o comienzan a vivir con indiferencia hacia las cosas del Señor, muchas veces no se dan cuenta que eso está teniendo un impacto a la próxima generación, que puede ser sus hijos, a los creyentes más nuevos también. Otros están aprendiendo de esas decisiones. A lo mejor alguien dice, esa es mi vida, yo tomo las decisiones y hago lo que a mí me parece y no afecto a nadie. En la iglesia nunca vivimos de manera aislada, hermanos. Siempre estamos influyendo en alguien. Un hijo observa a sus padres. Un creyente nuevo observa a otros creyentes más maduros. Una familia observa a otra familia. Y nuestras decisiones, para bien o para mal, terminan enseñando algo, dando un mensaje. Cuando un creyente abandona la comunión de la iglesia ante la primera dificultad o algo que no le gusta, está enseñando que Cristo no es suficiente cuando llegan las pruebas. Ese es el mensaje que está dando, ¿no? Claro, no lo puede notar en ese momento, pero eso es lo que está enseñando. Y es muy probable que sus hijos sigan esos mismos pasos. Lo aprendió de sus padres. Cuando deja de congregarse porque está desanimado, está mostrando a otros que las circunstancias tienen más peso que los mandamientos del Señor. ¿No? Ese es el mensaje que le está dejando a los demás, a creyentes nuevos, a, sus primeros discípulos que son sus hijos. Y lamentablemente es así y se arrastra a otros, ¿no? Ya es triste perder a esa generación que se aparta, pero probablemente terminemos también, o termine impactando esto en la generación que sigue, ¿no? Eso marcó con fuego. Si bien a lo mejor no dijo nada, sacó un bolígrafo y lo comenzó a anotar en su corazón. Tiempo de prueba y hay que apartarse. Tiempo de desánimo, abandono la comunión con el Señor. Tiempo de dificultad, me aíslo. Y eso fue lo que, anotando en su vida, ¿no? Una vez que crece, comienza a aplicarlo. Ahora, en la vereda de enfrente sucede lo mismo. Qué bendición el creyente cuando aún con lágrimas permanece fiel en las cosas del Señor. Sigue adorando, sigue orando, sigue perseverando junto a la iglesia. Ese también está enseñando algo y de una manera poderosa, ¿no? Le puedes preguntar al hijo, ¿quién te enseñó a perseverar así en medio de la aflicción? Lo aprendí de mis padres. Ellos perseveraron en medio de un terrible caos y me impactó el corazón. Y aquí estoy, ¿no? Así es. Está proclamando con su vida, ese que persevera, que Cristo sigue siendo digno de confianza, incluso en los días más oscuros. Eso fue exactamente lo que ocurrió en Tesalónica, hermanos. Ellos no buscaron convertirse en un ejemplo, simplemente permanecieron firmes en el Señor. Y Dios utilizó esa fidelidad para impactar incluso a otras congregaciones también, ¿no? Así que, hermanos, nunca subestimemos el impacto de una vida perseverante. Hay personas que nunca han de recordar un sermón nuestro, pero sí recordarán cómo seguimos a Cristo cuando la cosa se puso brava, ¿no? Y eso, hermanos queridos, impacta mucho, ¿verdad? Mucho, y con fuego queda grabado en el corazón. En tercer lugar, una iglesia que proclama el Evangelio con su vida y con sus labios. Versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya,
sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ese porque del versículo aquí, ¿verdad?, con el que comienza el versículo, nos muestra la razón de la afirmación anterior. Pablo acaba de decir que los tesalonicenses llegaron a ser ejemplos para las iglesias de Acaya. Se extendió, sobresalió de las cuatro paredes. Y ahora explica por qué. No fueron un ejemplo simplemente por soportar las presiones que estaban recibiendo con gozo, sino también porque esa transformación produjo un testimonio que se extendió mucho más allá de Tesalónica. ¿Entienden? No fue solamente resiliencia, como se dice hoy en día, ¿no? Fue una vida transformada por el Evangelio que no pudo permanecer en silencio. Esa expresión ha sido divulgada, es muy gráfica, hermanos. El verbo que utiliza Pablo significa literalmente hacer resonar un sonido, como el eco de una trompeta que se escucha a distancia. Eso es lo que está diciendo, ¿no? La idea es no la de un mensaje que se transmite en voz baja, sino la de una noticia que resuena y se propaga de un lugar a otro. Lo interesante de esta iglesia es que Pablo no menciona que lo que resonó en otros lugares fue la fama de la congregación, el carisma y la simpatía de sus líderes. Nada de eso, ¿no? Lo que resonó fue la palabra del Señor. El evangelio que ellos recibieron y que compartieron con otros, eso fue la palabra del Señor. ¿Notan que cuando estás hablando del Señor Jesús, de su muerte, su resurrección, del pecado, etcétera, no estás diciendo algo que, bueno, te lo enseñó la iglesia, ¿no? Estás hablando la misma palabra del Señor. Eso es lo que hacemos cuando anunciamos el Evangelio. Damos la palabra del Señor, ¿no? Y eso, hermanos, siempre es la marca de una iglesia verdaderamente ejemplar. No llama la atención sobre sí misma, sino sobre Cristo, ¿no? No busca que la gente admire una congregación, busca que escuche el Evangelio. Y observen, noten aquí el orden del pasaje. Primero recibieron la palabra en el verso 6, luego llegaron a ser ejemplo en el verso 7, ahora son ellos quienes hacen resonar esa misma palabra en el verso 8, ¿no? Así obra el Evangelio en cada creyente, ¿no? Quien ha sido alcanzado por la palabra termina anunciando la palabra. Nunca el Evangelio fue diseñado para detenerse en nosotros. Este es un mensaje que tiene que ser anunciado a otros. No vale eso, cada uno crea lo que quiera creer mientras a mí no me moleste, está todo bien. No, este es un mensaje que te fue confiado para que otros también lo puedan saber. Si todos se condujeran con esa lógica, nadie de aquí hubiera llegado a la fe, ¿no? Si cada uno se hubiera guardado en su corazón el Evangelio. Ahora Pablo añade algo más sorprendente todavía. Dice que no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Pablo está utilizando un lenguaje de alguna manera para hacer referencia a un alcance amplio, ¿no? Algunos ven como una hipérbole, una exageración, llegó a demasiados lugares. Pero allí donde él llegaba, encontraba personas que ya habían oído hablar de aquella iglesia y de la obra que Dios había realizado en ella. Y la última frase es más sorprendente aún. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Suena impresionante. Es como que les ahorró el trabajo evangelizador a Pablo y los demás, ¿no? Se adelantaron estos tesalonicenses. Ahora, no significa que Pablo dejara de predicar el Evangelio. Lo que quiere decir es que cuando llegaba a ciertos lugares, la noticia de la conversión, el cambio de vida de estos tesalonicenses, ya había llegado también a ese lugar. Qué iglesia ejemplar, ¿no? La gente decía, en otras palabras, ¿escucharon lo que Dios hizo en Tesalónica? Y qué hermoso elogio, ¿no? Pablo, el gran misionero, reconoce que el testimonio de una iglesia joven había preparado el terreno para la obra del Evangelio. Y noten, aquellos creyentes no eran apóstoles, no eran columnas de las iglesias, eran artesanos, padres, madres, gente común, del vulgo, si se quiere también.
pero vivían su fe en fidelidad, ¿no? Y Dios utilizó sus vidas para hacer resonar la palabra del Señor. Qué impresionante. Dios puede utilizar a cualquiera, hermanos. No necesariamente a alguien que tiene que tener un ministerio público para poder predicar la palabra del Señor. Por eso digo que esto nos enseña a entender que el Evangelio no se limita a su proclamación desde el púlpito, ¿no? Desde cualquier lugar puede hablarse. Ahora, el Evangelio debe anunciarse con palabras. Pablo no niega eso, pero esas palabras adquieren un peso especial cuando están respaldadas con una vida transformada. Así es, hermano. Una iglesia cuya conducta contradice su mensaje debilita su testimonio. En cambio, una iglesia que vive de acuerdo con el Evangelio hace que ese mensaje resuene con credibilidad ante este mundo. Esa sigue siendo la vocación de la iglesia en cada generación. Anunciar. Evangelio recibido siempre se convierte en evangelio anunciado, pero sobre todo en evangelio vivido, ¿no? Que otros puedan ver la obra del Señor en nosotros. Y pienso, qué inmenso desafío, ¿no?, para la iglesia actual. A la vez es un precioso privilegio también, esto que notamos, ¿no? El Señor no nos ha llamado simplemente a reunirnos cada domingo o a conservar la sana doctrina entre estas cuatro paredes. Él nos ha llamado a ser una iglesia desde la cual resuene la palabra del Señor. Esto ha de significar que cada uno de nosotros, el Señor nos ha confiado un campo misionero. No estén pensando en que, bueno, tengo que ir a África y tus vecinos, tu familia, los compañeros de trabajo, en la escuela, en la universidad, ese es el campo que el Señor puso a nuestra disposición para hacer resonar la palabra del Señor y que otros también lleguen al Señor Jesús, ¿no? Hermanos, no puede detenerse el Evangelio en nosotros. Si lo recibimos, lo anunciamos a otros. Sería una contradicción, una inconsistencia decir que Cristo nos rescató a nosotros, ¿no? Nos libró de la condenación eterna, ¿no? Nos sacó de una vida pecaminosa, nos trasladó al reino de su Hijo amado, es todo lo que quieras decir, pero a la vez queda un mensaje guardado entre nosotros y no es compartido con otros, ¿no? No hay gracia en eso, hermanos. Los tesalonicenses entendieron que el mismo evangelio que los había salvado era el evangelio que otros necesitaban escuchar, ¿no? También recordemos, hermanos, que nuestro testimonio no termina cuando dejamos de hablar, ¿no? Nuestro andar, nuestras vidas siguen hablando. Si bien una vida íntegra no reemplaza el mensaje del evangelio, pero sí como que certifica, ¿no? O esto es verdadero. No vaya a ser que alguien hable el evangelio y tiene una vida no acorde a lo que predica, bueno, eso va a generar a lo mejor rechazo en las personas, ¿no? Una vida incoherente puede hacer que las personas dejen de prestar atención al mensaje que anunciamos. Preguntémonos entonces, ¿está resonando la palabra del Señor desde nuestra iglesia? ¿Está resonando desde nuestro hogar? ¿Está resonando desde nuestra vida? No todos seremos pastores, no todos seremos misioneros, no todos predicadores públicos, pero todos hemos sido llamados a vivir de tal manera que otros puedan ver en nosotros la obra de Cristo y escuchar, por medio nuestro, el mensaje del Evangelio. Ese fue el legado de la iglesia de Tesalónica. Una iglesia escogida, una iglesia joven, una iglesia perseguida, pero tan transformada por la gracia de Dios que su testimonio llegó mucho más lejos de lo que ellos hubieran imaginado, ¿no? Que el Señor haga lo mismo con nosotros, hermanos. Debe ser nuestro deseo, que nuestra fidelidad, nuestra perseverancia, nuestra proclamación hagan resonar la palabra del Señor para la gloria de Cristo. Ahora, a modo de conclusión, supongo que cada uno de nosotros, los que estamos aquí presentes, ¿no?, quiere pertenecer a una iglesia local que resulte ser ejemplar para otras, ¿no? Todo lo queremos. Queremos ser una iglesia que impacte a la comunidad. Yo también quiero eso, por si se lo preguntan. Sin embargo,
Soy consciente de que llegar a eso tiene un costo. Tiene un costo, hermanos. Nosotros leemos, ¿verdad?, en el libro de los Hechos, cómo era la iglesia naciente, ¿no? La unidad que desbordaba. Y quedamos anonadados con esa iglesia. Deseamos lo mismo. ¿Está bien? Ese mismo sentir, las cosas en común, ese celo por el Señor y sus asuntos, esa unidad. Lo mismo que sucede cuando leemos de una iglesia como la de Tesalónica. ¿Quién no quisiera experimentar el gozo del Espíritu, el amor por la palabra, la firmeza en la fe y la pasión por anunciar el Evangelio? Supongo que todos lo deseamos. Pero nuestro problema puede que no quisiéramos pagar el costo de lograr eso. Hace poco leía algo parecido a esto, ¿no? Todo el mundo buscando, quiero una iglesia pequeña, quiero una iglesia en comunidad, quiero una iglesia que cuando estoy ausente se preocupen por mí, quiero que quiero todo lo bueno que puedo imaginar de la iglesia, pero no quiero pagar el costo de lo que eso implica. Eso es lo que sucede. El costo a morir a nosotros mismos, el costo a recibir la palabra del Señor cuando confronta nuestro pecado y nos conduce al arrepentimiento y la fe. El costo es negar nuestro orgullo para someternos a la voluntad de Dios. El costo es perseverar cuando la obediencia trae oposición. Cuando seguir a Cristo significa perder algo, perder comodidad, prestigio, incluso relaciones con otras personas. El costo es permanecer fieles cuando las emociones nos invitan a abandonar. El costo es dejar de vivir para nosotros mismos y comenzar a vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. Y un costo que en ocasiones no queremos pagar. Pero no olvidemos esto, hermanos. Ese costo nunca es mayor que la gracia que Dios concede a sus hijos. Otra vez, vuelvo al principio. Los tesalonicenses no perseveraron porque eran personas extraordinarias, ¿no? Una cualidad que solamente estaba en esa gente, ¿no? Ellos perseveraron porque el Espíritu Santo los sostuvo. El mismo Dios que los amó fue quien los capacitó para permanecer firmes. Por eso no salgamos de este lugar simplemente admirando a la iglesia de Tesalónica. Pidámosle al Señor que haga en nosotros la misma obra que hizo en ellos, que nos conceda un corazón dispuesto a recibir su palabra, a permanecer firmes en la prueba y a hacer resonar el Evangelio donde quiera que Él nos haya puesto, ¿no? Solo así, por la gracia de Dios, podremos llegar a ser una iglesia que resulte ser de ejemplo y de estímulo para otras congregaciones, para otros creyentes, y que glorifique a Cristo en esta congregación, ¿no? En esta generación, mejor dicho. Necesitamos la misma gracia del Señor y esa disposición también, ¿no? Oremos. Gracias te damos, oh Dios. Gracias te damos. Necesitamos esa gracia impartida a la iglesia de Tesalónica, impactando primeramente nuestros corazones para luego impactar a otros también. Pero asumimos también, oh Dios, el desafío, el costo, lo que implica convertirse en una iglesia que anuncia todo el consejo de Dios y resulta de estímulo para otros también. Gracias por el desafío de la Escritura, que tu Espíritu le aplique en nuestros corazones también. En el precioso nombre de Jesús.